Shalom, Masejet Shabbat, la página Hey Amud Dalef, estamos en la octava línea, en la palabra Ela. Seguimos buscando una respuesta por qué una persona que coge o pone sobre una mano hace akira y anajá si la mano no tiene el tamaño de arba al arba atfajim. Sigue la Gemara, dice, Ela amar Rabbi Zeira amani acheirimi. Según quién es la Mishnah de nosotros, como Acheirim, de Tania. Acheirim omrim, amad bimkomo vekibel chayav, akar bimkomo vekibel patur. Una persona que tiró un objeto en Reshut Rabim y va a pasar el objeto más de Daled Amot, que vimos que es una toladá de Melechet Otzah, y el objeto voló y llegó hasta un amigo que estaba ahí parado y el amigo lo agarró. Como ese amigo no se movió, sino el objeto llegó donde él, es considerado que la anajá, el que el amigo lo agarró, viene con la fuerza del que tiró el objeto. Entonces es considerado que el que tiró el objeto hizo akira al tirarlo, lo pasó Daled Amot y él es el encargado de que el objeto fue depositado en Reshut Rabim después de Daled Amot. Entonces Hayab cometió la prohibición de Daled Amot en Reshut Rabim. Pero si el otro amigo no estaba parado, sino el otro amigo corrió hacia el objeto y lo agarró en el aire, entonces no es considerado que el depósito del objeto, la anajá del objeto en Reshut Rabim es de la fuerza del que lo tiró, sino es una acción que se considera del que corrió para agarrar el objeto. Entonces ninguno de los dos cometió todas las condiciones para cumplir la melajá. Entonces los dos están patur. Ahora, ¿qué vimos? Dice la Gemara, Amad bimkomo vekibel chayav, aba'in anajá al gabei makom arba'a veleika. El que en el primer caso, que él lo tiró y el amigo estaba parado en su lugar y lo agarró nomás, dijimos que chayav, que sí cometió la melajá, la labor. Entonces, ¿qué vemos? Que aunque el otro lo agarró en la mano, de todos modos es considerado que él hizo anajá en Reshut Rabim. El ashmamina lo bein el makom arba'a. Entonces aprendemos de eso que la opinión de Acheirim es que no se necesita un lugar que tiene 4 sobre 4 tfajim, por eso cometió la labor. Dice la Gemara, vedilma anajá de lo bainan a akira bainan. Dice la Gemara, primera pregunta, ok, podemos ver de aquí que según Acheirim no se necesita anajá en un lugar de arba al arba tfajim. Pero ¿de dónde aprendemos que Acheirim no necesitan akira, que él lo coge el objeto de un lugar de arba al arba tfajim? Eso todavía no lo aprendemos de acá. Ve anajá nami, también con respecto a la anajá, dilma de pashit kanfe ve kibla de ikanami anajá. También podemos explicar que lo que hablaron Acheirim en la Braita es en un caso que el amigo cuando recibió el objeto sin moverse no es con la mano, sino extendió su ropa y con eso agarró el objeto y la ropa la puso de forma que tiene arbaat fajim sobre arbaat fajim. Entonces del todo no podemos aprender de Acheirim con respecto a la Mishnah de nosotros. Entonces sigue la Gemara, Amar Rabbi Abba matnitin כגון שעקרה מתרסקל, así dice el Baj que hay que decir, שעקרה מתרסקל, והניח על גבי תרסקל, דאיקה נמי הנחה. Dice la Gemara que la Mishnah está hablando no en un caso que lo agarró o lo cogió de la mano, sino él tenía una canasta en la mano que tiene el tamaño de 4 sobre 4 tfajim, y de ahí es que él cogió y puso. Pregunta la Gemara, vayadok, Tani está escrito en la Mishnah claramente que él cogió o puso de la mano. Dice la Gemara, Tani traskal shebeyado. Hay que explicar en la Mishnah, leer la Mishnah de forma que se ha escrito que él cogió o puso en un traskal de una canasta que estaba en su mano. Ahora, dice la Gemara así, Atinach traskal bershut ayachid, el traskal shebershut arabim reshut ayachidu. Dice la Gemara, si estamos hablando de una canasta en el dominio privado, en Reshut HaYachid, está bien, la canasta es considerado también Reshut HaYachid. Pero si estamos hablando de un trascal, de una canasta en el dominio público, en Reshut HaRabim, ¿por qué decimos que es un dominio público? En ese caso sería un dominio privado. Vamos a ver, según la opinión de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Entonces dice la Gemara, Leima de lo que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Entonces tenemos que decir que la Mishnah de nosotros no es según Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda,
porque según Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, si está en una canasta, sería considerado no Reshut Rabim, no es el dominio público, sino estaría considerado Reshut Yahid, un dominio privado, aun cuando está donde el pobre que está parado en el dominio público. De Tania, como dice la Braita, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Na'atz Kaneh, el que puso un palo en Reshut Rabim, que el palo no tiene el tamaño de 4 sobre 4 tfajim, bereshut rabim, na'atz kaneh bereshut rabim, uverosho traskal, y sobre el palo hay una canasta que tiene el tamaño de arbaat tfajim sobre arbaat tfajim, zarak venach al gabav chayav, y una persona parada en reshut rabim tiró un objeto a esa canasta, entonces hizo otza'a porque la canasta es considerada reshut yahid. Explica más tarde la Gemara que nosotros vemos que la canasta, todas las paredes de ella es como si bajarían hasta abajo. Se llama Gud Achit Mechitzta. Lo vemos, es considerado según la halajá como si las paredes llegan hasta abajo. Por lo tanto, se forma ahí un Reshut Yahid, un dominio privado. Y el que tiró hacia esa canasta, según Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, es considerado que tiró a un dominio privado. Entonces, dice la Gemara, de que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני, המאי חייב מרשות היחיד לרשות היחיד כמפיק. Si diríamos que la Mishnah está hablando que hay una canasta, entonces cuando el dueño de la casa sacó su mano con un objeto y la puso en la canasta que está agarrada por la mano del pobre en Reshut Rabim, de todos modos es considerado que él sacó de un dominio privado a otro dominio privado. Entonces, porque la Mishnah dice que Hayab, tendríamos que decir que la Mishnah no es Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, no, sí puede decir que la Mishnah es Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Afilu teima Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, osom lemala me'asara, aja lemata me'asara. Dice la Gemara, en el caso de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, él está hablando que el palo tiene una altura que llega encima de Azarat Fajim. En ese caso, la canasta allá arriba se vuelve un dominio privado. Pero la Mishnah de nosotros está hablando en un caso que la canasta está debajo de Azarat Fajim. En ese caso, cuando la canasta está adentro de los 10 Fajim de Reshut Rabim, del dominio público, mitbatel. Quiere decir, es como si no tuviera una importancia propia, sino se vuelve parte de Reshut Rabim. Por lo tanto, también la canasta, también según Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, también es considerado Reshut Rabim. Y entonces, tenemos una explicación a la Mishnah, si explicamos que la Mishnah está hablando en una canasta. Pero dice la Gemara, Kashya le Rabbi Abau, miktani traskal shebeyado, va yado ktani. Dice la Gemara que a Rabbi Abau le era difícil aceptar esta explicación, porque en la Mishnah está escrito que él cogió y puso de la mano y no de un trascal que está en la mano. Ela amar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau otra respuesta, que gon sheshilshel yado lemata mishlosha vekibla. Estamos hablando, dice Rabbi Abau, que la mano misma de la persona, él la bajó debajo de Shloshat Tfajim. 3 Tfajim nomás, está la mano desde el piso. Por lo tanto, en ese caso, como hay lo que se llama lavud, que lo vemos como si está lleno, hasta 3 Tfajim lo vemos como si está lleno, es considerado como si la mano está puesta en la tierra. Y por lo tanto, la mano es considerado como si estuviera en un lugar de Arbaat Fajim, porque es considerado sobre la tierra de Reshut Rabim o sobre el piso de Reshut Yahid. Pregunta la Gemara, vea Omed Ktani. En la Mishnah está escrito claramente, está escrito Omed Ani Reshut Rabim, que el pobre está parado, y si él está parado, la mano de él no llega debajo de 3 Tfajim. Contesta la Gemara, Beshoje. Él está inclinado, se está agachando el pobre, por lo tanto la mano llega adentro de 3 Tfajim. Vei Baitema, otra respuesta posible, Beguma, que la pobre o el dueño de la casa están en un hueco donde ellos están, en el dominio que ellos están. Por lo tanto, cuando ellos sacan la mano al nivel de la tierra está dentro de Shloshat Tfajim. Ve y Baitema Benanas. Estamos hablando de un enano, por lo tanto la mano está adentro de Shloshat Tfajim. Dice la Gemara, Ma Rove Ichpel Tana Lashminan Kol Ani. Dice Rove, ¿por qué el Tana de la Mishnah tiene que esforzarse y ponerse en casos tan extremos para explicar la labor de Otzá? Si quiere explicar la labor de Otzá, puede hacerlo en cosas más fáciles, decir
que no es que él cogió y puso de la mano, sino de la ropa que la extendió, o casos más fáciles que explicar en un enano que está en un hueco y sacó la mano o que se agachó. Esos casos son extremos. ¿Por qué explicar la labor en casos de esos? El Robe, dice Robe, la conclusión, la respuesta que concluye con ella la Gemara, Yado shel Adam chashuva lo que arba'a al arba'a. Dice Robe, la mano de la persona tiene importancia para la persona como si tuviera el tamaño de arba'at fajim sobre arba'at fajim. La mano misma tiene esa importancia. Vejen ki ata Rabin amar Rabbi Yochanan yado shel Adam chashuva lo que arba'a al arba'a. Y lo mismo dijo Rabbi Yochanan, la mano mismo tiene esa importancia. Entonces siempre necesitamos o coger o poner sobre arba'at fajim al arba'at fajim, solo que la misma mano tiene esa importancia. Dice la Gemara, Amar Rabbi Aven, Amar Rabbi Eloi, Amar Rabbi Yochanan, Zarak Chefetz venach betoch yado shel chavero chayav. Dice Rabbi Yochanan, si una persona tiró un objeto y llegó hacia un amigo que estaba parado y el amigo lo agarró, entonces cumplió la melajá de pasar Dalet Amot en Reshut Rabim. Dice la Gemara, Maika Mash, ¿qué nos enseñó con eso Rabbi Yochanan? Yado shel Adam chashuva lo que arba'a al arba'a. Nos quiso enseñar que la mano tiene la importancia de arba'a al arba'a. Ve'amara Rabbi Yochanan Hadazimna, ya lo había dicho Rabbi Yochanan antes en otra ocasión. Dice la Gemara, Mao de Teima, Ani mileja de achsheva uleyadei, aval echa de lo achsheva uleyadei, eimalo kamash valan. Dice la Gemara, tú pensarías que cuando la mano tiene la importancia de arba'a al arba'a, cuando tú le pusiste el objeto en la mano del otro, entonces tú le diste la importancia a la otra mano de arba'at fajim a arba'at fajim. Pero en el caso de Rabbi Yochanan, que él tiró el objeto sin la intención que el amigo lo agarre, solo que el amigo estaba parado ahí donde el objeto iba a caer y entonces lo agarró, dirías, él no le dio importancia a la mano en ese caso, pensarías que en ese caso la mano no tiene la importancia de arba'at fajim, kamash valan, que no hay que darle la importancia poniendo el objeto en su mano, sino la mano tiene esa importancia aun si él no puso el objeto en su mano. Sigue la Gemara, Amar Rabbi Aven, Amar Rabbi Eloi, Amar Rabbi Yochanan, Amad bimkomo vekibel chayav, akar bimkomo vekibel patur. Lo que vimos antes en la Gemara, si una persona tiró un objeto y el amigo lo agarró cuando estaba parado en su lugar, entonces la anajá, el depósito del objeto, finalmente es considerado hecho por el que tiró el objeto. Pero a Karmim como Bekibel Patú. Pero si el amigo de él no estaba parado, sino él corrió hacia el objeto y lo agarró, entonces el depósito del objeto es considerado del que corrió y no del que él lo tiró. Por lo tanto, Patur. Tanya Nami, hay una braita que dice lo mismo. Achirim Omrim, Amad bimkomo Bekibel Chayav, Akar bimkomo Bekibel Patur. By Rabbi Yochanan. Hace Rabbi Yochanan otra pregunta. Zarak Jefetz. Él tiró un objeto, pero venekar umimkomo vechavazar vekiblo mau. En otro caso de Rabbi Yochanan, él tiró el objeto, y después de tirarlo, él mismo corrió atrás del objeto y lo agarró mientras estaba en el aire. Pregunta la Gemara, Rabbi Yochanan, en ese caso, ¿cuál va a ser la halajá? Dice la Gemara, Maika mi baile, ¿por qué Rabbi Yochanan hace esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Explica la Gemara, Amar Rav Ada bar Ahava, Shnei kochot be'adam echad כמי בא אלי, שני כוחות באדם אחד כאדם אחד דמי, וחייב או דילמה כשני בני אדם דמי, ופטור תיקו. Explica Rav Ada bar Ahava. Rabbi Yochanan, la pregunta de él es cuando una persona hizo dos fuerzas, dos cojos, dos acciones. ¿Por qué? Porque él tiró el objeto y después de tirar el objeto, él mismo corrió detrás del objeto. Quiere decir, y lo agarró mientras está en el aire. Quiere decir que el depósito del objeto no fue hecho por el acto inicial de él de tirar el objeto, sino fue hecho por el acto segundo de él de correr detrás de él y agarrarlo mientras está volando. Por lo tanto, él hizo dos acciones, dos kohot en esa misma labor. Y esa es la pregunta. Cuando una persona hace dos kohot en una labor, es considerado, al final del cabo, es una persona, entonces es considerado que toda la acción la hizo una persona y entonces Hayav, o es como en el caso que dos personas diferentes tuvieron parte en esa labor y por lo tanto va a estar Patur, y concluye la Gemara Teiko, que es decir, no hay respuesta hasta que llegue Eliyahu Naví a esta pregunta.
Sigue la Gemara, otro caso. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yohan, Echnis yado letoch hatzer javero vekibel mei gshamim veotzi chayav. Dice Rabbi Yohan, una persona que metió la mano a un dominio privado estando parado en un dominio público y estaba lloviendo y entonces agarró agua que estaba lloviendo y la sacó al dominio público donde él estaba parado, cometió melech totzah y chayav. Pregunta la Gemara, Matkif la Rabbi Zeira, Mali et ino javero, Mali et ino shamaim, iu lo avid akira. Pregunta la Gemara, en la Mishnah de nosotros vimos que si el pobre mete la mano al dominio privado y el dueño de la casa le pone un objeto en la mano y lo saca, patur, porque él no hizo akira, sino el balabait le puso un objeto en su mano. Aquí también, él metió la mano y la lluvia del cielo cayó sobre su mano y cuando él la saca, él no hizo akira, fue puesto en su mano el agua del cielo. Entonces es como si el dueño de la casa puso el objeto en su mano y está patur. Dice la Gemara, lo teimakibel ela kalat. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que él con una mano golpeó la lluvia y la agarró con la otra mano. Entonces no fue puesto la mano en su mano por el cielo, del cielo, sino él mismo hizo que él agarre el agua. En ese caso, no es considerado que otro le puso las cosas en la mano, sino él mismo las cogió y entonces sí cumplió akira. Pregunta la Gemara, dice la Gemara, es verdad, él el que coge el agua del Reshut HaYachid, pero él no cogió el agua de un lugar que tiene el tamaño de Arbaat Fajim, porque como él lo cogió del aire, el agua, entonces, es verdad, él lo cogió y no otro se lo puso, pero él lo cogió del aire. El agua no estaba puesta en un lugar de Arbaat Fajim, entonces no cumple la labor. Amar Rabbi Chia berei de Rav Huna kegon shekalat me'al gabei akotel. Dice la Gemara, estamos hablando en el caso que hay una muralla y el agua se está rodando sobre la muralla y él de ahí agarra el agua y la muralla sí tiene el tamaño de Arbaat Fajim sobre Arbaat Fajim. Pregunta la Gemara, al gabei kotel nami ve'alonach. También si estamos hablando de la muralla, de todos modos el agua como se está rodando no está puesta, no está depositada sobre el cótel, por lo tanto es considerado que el agua no está lonaj, es decir, no está descansando, no está puesta ahí. Entonces, cuando la persona lo coge de ahí, no es considerado que lo está cogiendo de un lugar que tiene Arbaat Fajim. Contesta la Gemara que de amar Rove bekotel meshupa achanami bekotel meshupa. Dice la Gemara, eso es como lo que contestó Rove en otra ocasión, que estamos hablando de un lugar inclinado. Aquí también estamos hablando de una muralla que está inclinada y el agua está rodando sobre la muralla. Y entonces, como está puesta sobre la muralla, sí es considerada que está puesta, está depositada sobre la muralla. Entonces, sí es considerado que lo cogió de un lugar que tiene Arbaat Fajim al Arbaat Fajim. Dice la Gemara, Ve'eija itmar de Rove, ¿dónde fue que Rove dijo que estábamos hablando de algo inclinado? Ajá, detnan, sobre aquel Mishnah Masejet Eruvin, allá corre besefer a la iskupa, ve nidgalgel a sefer miedo. Una persona que estaba leyendo un libro de la época de ellos que está enrollado como un sefer Torah y lo está leyendo sobre la iskupa, que es enfrente de la puerta de la casa, pero no es considerado un dominio privado. La Gemara de Eruvin explica que estamos hablando de un dominio que es llamado Carmelit. Como dijimos, Carmelit es un lugar que no es ni dominio privado ni dominio público, sino es considerado de la Torah, es Makom Patur, que uno puede meter y sacar de ahí. Pero de Rabbanán le dieron el nombre de Carmelit y es prohibido de Rabbanán meter y sacar de ese lugar a otros dominios. De todos modos, él está leyendo ese libro, Venit Galgel a Sefer Miedo, y se desenrolló el libro y salió fuera de la iskupa, fuera del Carmelit, se salió hacia el dominio público. Dice la Mishnah, Golelo etzlo, puede enrollarlo de vuelta hacia donde él está parado. Mientras una persona agarra el objeto, aun si el objeto es muy largo, mientras está agarrado en su mano, no es considerado que él hace akira de donde se desenrolló el libro. Quiere decir, él no hace akira de Reshut HaRabim. El temor en el caso de la Mishnah es que la persona primero deje el libro y solo después lo agarre y entonces lo enrolle donde él está. Y en ese caso es considerado que él hace akira de donde el libro ha llegado.
Pero, como estamos hablando en una iskupa carmelit, que aun si él deja el libro y después lo vuelve a agarrar, no va a cometer la labor de oraita, solamente de Rabanán. Entonces, mientras el libro está en su mano, le permitieron enrollarlo de vuelta para que venga el libro donde él. Pero, allá corre Berosh Agag, si está leyendo en el techo de la casa, que en ese caso es considerado no carmelit, sino dominio privado, Reshut Yahid, Venidgalgel a Sefer Miedo, y entonces se desenrolló el libro y empezó a bajar hacia el dominio público. Si el libro no ha bajado tanto que entre en los 10 tfajim que pertenecen al dominio público, vimos que un dominio público es considerado solo hasta la altura de Azarat Fajim. Si el libro no ha llegado todavía a esos Azarat Fajim, puede enrollarlo de vuelta a donde él está sentado. Mishegia la Azarat Fajim, si ya llegó el libro al aire del dominio público, a las Azarat Fajim del dominio público, ya tiene prohibido de enrollarlo de vuelta a donde él está, por el temor que él tal vez lo deje y solo después lo enrolle. Entonces, ¿qué hace? Ofjo al aktav. Dice la Mishnah, lo que él hace es lo deja así, deja el libro, no lo enrolla de vuelta, sino lo voltea para que el lugar donde está escrito esté sobre la tierra, que es menos forma de expresión. Entonces así tiene que hacer. De todos modos, dice la Gemara, ve'avinan ba, y preguntamos sobre esa Mishnah, amay ofjo al aktav alonach. Pregunta la Gemara, si el libro, aunque el libro haya llegado a la altura de los 10 fajim del dominio público, de todos modos, ¿por qué tiene prohibido enrollarlo de vuelta? Sí, como el libro, aunque llegó al aire del dominio público, no está depositado ahí, no está puesto, ulonach en Reshut Rabim. Por lo tanto, también si él lo deja y lo vuelve a enrollar, no va a cometer una falta, una labor de oraita, porque no va a ser akira. Mientras el libro no está considerado depositado, no existe hacer akira, cogerlo del dominio público. Por lo tanto, ¿por qué le prohibieron enrollarlo? Ve'amagov, y aquí fue donde Rove contestó, Bekotel Meshupa, que estamos hablando que el techo tiene una inclinación, por lo tanto, el libro no está en el aire, sino el libro va bajando con la inclinación, y cuando llega a la altura de los 10 tfajim en Reshut Rabim, entonces está puesto, está depositado en ese lugar, y por lo tanto, lo prohibimos enrollarlo, para que no pase que él lo deje primero en la mano y después lo enrolle. Pero con respecto, volvemos al agua que se está bajando del techo, pregunta la Gemara, Eimor de Amar Rove Besefer de Avid de Naich, Maemi Avid de Naich. Dice la Gemara, hay una diferencia entre el libro al agua. El libro que se está arrollando puede pasar que se pare ahí. Por lo tanto, cuando un libro se está bajándose con la inclinación del techo, es considerado que está depositado ahí, pero el agua nunca va a pararse sobre el techo cuando está inclinado, sino va a seguir rodándose hasta que se caiga. Por lo tanto, el agua en una muralla con una inclinación no es considerado que está depositado ahí, y por lo tanto, cuando él agarra el agua de ahí, no es considerado que él hizo akira y no puede estar hayab, como dijo Rabbi Yohanan. Entonces, paramos aquí y quedamos por ahora con pregunta en qué caso habló Rabbi Yohanan. Muchas gracias. Be'atzlacha.